Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 10 de febrero, lunes, y en este fin de semana, el sábado en concreto, 8 de marzo, se celebraba el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es una fiesta pues que desgraciadamente se ha ideologizado mucho. Se ha ideologizado mucho y hubo diversas manifestaciones también feministas contrapuestas entre ellas, porque no hay una unidad dentro del movimiento feminista, más bien queda patente, ¿no? Pues que esa pretensión de invocar, o sea, de hacer una nueva antropología, deja al feminismo sin unas bases compartidas, sin unos fundamentos compartidos, el feminismo se enfrenta. Bien, pero yo quisiera subrayar algo que ha ocurrido, que yo creo que ha pasado bastante desapercibido, que me parece que ha sido muy valiente, y es que ha sido que la Comunidad Autónoma de Madrid ha premiado, anualmente se premia a una mujer, ¿no? Y este año ha premiado a una mujer llamada Paloma Carmona González, que es la madre de la familia más numerosa de Madrid. Es madre de 15 hijos y es abuela de 25 nietos. Bueno, y entonces la Comunidad Autónoma de Madrid, yo creo que ha tenido la valentía de premiarle a ella en el Día Internacional de la Mujer, subrayando de esta forma pues que la maternidad pues es la gran joya de la mujer. Dios le ha dado ese don de la maternidad, ¿no? Y frente a estereotipos en los cuales parece que la mujer, pues para empoderarse necesita independizarse del rol de la maternidad, es terrible, pero se utilizan estos términos, bueno, pues se ha querido subrayar esto. Entonces me ha parecido valiente. Entonces me he acordado de un chiste que es genial, me parece muy a propósito para denunciar la tendencia a generalizar esos falsos estereotipos, ¿no? Que a veces se hacen del feminismo, desde el feminismo. Y entonces el chiste es el siguiente, ¿no? Entraba Cantinflas en un auditorio lleno de gente y pregunta, ¿no? A quien estaba en la puerta, ¿no? ¿De qué se va a hablar en esta conferencia? Entonces el portero le respondió, de la mujer en general. A lo que Cantinflas añadió, sí, pero ¿de la mujer de cuál general? ¿Eh? ¿De cuál general? Bueno, pues yo creo que lo acontecido en la Comunidad Autónoma de Madrid, el hecho de que en el Día Internacional de la Mujer, mientras que a veces se hacen esos estereotipos, ¿no? Esos estereotipos de la mujer que tiene que independizarse de su maternidad, que es un rol que lastra, que le impide crecer en su dignidad. Bueno, pues vamos a ver, voy a poner, son brevemente 2 minutos, ¿no? En los que se entrega este premio a esta mujer madrileña, Paloma Carmona González, que como vais a ver, lo primero que dice ella es, a ver, dice, yo no estoy aquí, yo no soy madre a título individual, o sea, esto es un matrimonio, esto es una familia. Vamos a escuchar y participar en este momento de la entrega del premio. Carmona González, madre de 15 hijos y abuela de 25 nietos. Representa la entrega y la dedicación a la familia, el corazón y fundamento de nuestra sociedad. Paloma Carmona, madre de la familia más numerosa de la Comunidad de Madrid. Esfuerzo y dedicación total. Su trabajo centrado en el cuidado de los demás. Buenos días a todos. Agradezco sinceramente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a toda la Comunidad de Madrid que me hayan otorgado este reconocimiento por ser madre y por dar valor a la familia. Muchas gracias.
quiero nombrar a mi marido, Luis Ángel, porque hace 40 años empezamos juntos a formar esta familia. Sin ti no hubiera sido posible sacarla adelante y este reconocimiento es para los dos. También a nuestros 15 hijos que están aquí y son el mejor regalo que tenemos, que Dios nos ha podido dar. Nos habéis hecho mejores, porque gracias a vosotros hemos entendido que se es más feliz dando que recibiendo. Muchas gracias, hijos. Sería injusta si no nombrara a mis padres, que me inculcaron los valores que desde pequeña he intentado poner en práctica a lo largo de mi vida. Y lo mejor que me han dejado, su mejor herencia, ha sido la fe. También quiero mencionar a mis hermanos porque siempre han estado en todos los momentos que he necesitado. Y finalmente quiero dar gloria a Dios porque Él se fijó en mí para llevar a cabo esta obra. Muchas gracias. Bueno, me parece que es, como se suele decir popularmente, un momentazo, ¿no? Un momentazo, ciertamente, sí. La mujer de cuál general, como decía el chiste de Cantinflas, ¿no? Pues sí, esta mujer, en cuanto que ha sido galardonada, habla de su esposo, habla de sus padres, habla de sus hermanos, porque es que lo que más nos dignifica es la comunión. Se está queriendo ensalzar, ¿no?, la dignidad de la mujer de una manera autónoma, de una manera en la que se le desliga de los lazos de la comunión que existe en el seno de la familia, y eso nos hace vulnerables, nos hace vulnerables. La verdad es que el reconocimiento de esta madre de familia, en la cual ella enseguida remite a su esposo, remite a los padres, remite a los hermanos, a la familia extensa, y en última instancia remite a Dios, al cual le da gloria, ¿no?, por la historia de su vida, pues creo que es el mayor de los testimonios. De vez en cuando en esta singladura tan caótica en la que vivimos, se cuela un testimonio como este que nos dice que en el fondo, claro que hay esperanza, tenemos esperanza, porque es que al final la luz brilla en las tinieblas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como también podéis encontrar los programas de Sexto Continente anteriores en diversas plataformas como iVoox, Spotify, Amazon Music, y también en el canal de YouTube En Ti Confío. En el canal de YouTube En Ti Confío está este programa también, además, no solo en audio, sino en vídeo. Y en la página web multimedia www.enticonfio.org, pues allí también podéis tener acceso a los programas anteriores, y desde el canal 24 horas que se accede en esa página web a la emisión en directo de este programa. Bueno, vamos adelante, y en un primer momento quiero hacer referencia a 3 noticias internacionales que creo que merecen la pena un comentario, porque hay veces que hay determinadas noticias que tienen, yo creo que mucho calado y suelen tener poco eco mediático, o ninguno. La primera es el hecho de que el gobierno canadiense haya hecho público que después de 3 años de investigaciones y de haber gastado ni más ni menos que 216 millones de euros, disuelve una comisión nacional asesora que se había formado, pues, para investigar sobre las residencias de internados, los niños desaparecidos y entierros no marcados que supuestamente habían tenido lugar desde finales del siglo XIX, pues hasta mediados, ¿no?, pues del siglo XX. Había habido, digamos, en el Canadá,
había habido un sistema de escuelas que el gobierno había encomendado a la Iglesia católica y también a la Iglesia anglicana. Y eran unas escuelas que lo que hacían era educar especialmente a los nativos, ¿no? A los nativos. Entonces, bueno, pues de repente hace 3 años, creo que lo recordaréis, porque en este programa lo abordé en un par de oportunidades. Hace 3 años saltó una noticia, la noticia de que en esos internados, ¿no?, que el gobierno había encomendado a la Iglesia Católica, se habían producido todo tipo de abusos con los niños internos. Se habló de que había habido fosas comunes en las que había hasta 200, se habló de números, ¿no?, de 215 niños que habían sido hallados en fosas comunes, que aquello había sido un horror, aquel internado. Bueno, fue tremendo lo que se originó con esa noticia. Hasta hubo montones de actos vandálicos de protesta, se destruyeron 120 iglesias en Canadá que fueron incendiadas. Bueno, se produjo una reacción terrible ante esas noticias vagas y confusas que se estaban difundiendo. Vagas y confusas, como algunos estábamos subrayando o dijimos, ¿no?, públicamente. Pero claro, hay que decir que ese relato pues fue tan fuerte, provocó miles de apostasías, personas que apostataban de la fe, etcétera, una persecución a la Iglesia Católica tremenda. En la propia Iglesia Católica nos creímos ese relato o le dimos veracidad a ese relato, porque se pidió perdón, se hizo actos de perdón, de reparación. Hasta el propio Santo Padre, cuando visitó Canadá, lo hizo en un tono penitencial pidiendo perdón. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que con el paso del tiempo se ha constituido esa comisión, se ha ido poco a poco, buscando datos concretos para ver dónde están esas fosas comunes que han aparecido esos cadáveres. Pues no están. ¿Dónde está esto? Pues no están. Al final resulta que no había absolutamente nada de eso. Al final resulta que los niños que habían fallecido eran pues por tuberculosis, porque en el principio del siglo XX hubo epidemias de tuberculosis, pero vamos, no solamente en el internado, sino en toda la nación. Y entonces resulta que de todo aquello nada de nada, ni fosas comunes, ni libros ocultos, ni nada de nada, ¿no? Entonces el gobierno disuelve la comisión. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces la verdad es que yo creo que es un episodio que debería de exigir de todos nosotros una revisión, ¿no? En primer lugar, sobre hasta qué punto en este momento el que lo de calumnia que algo queda, esto es tremendo. En este momento, con esta cultura antieclesial que existe. Bueno, pues si alguien lanza algo contra la Iglesia Católica, lo primero que se le va a dar es veracidad a la acusación. Luego el hecho de que por redes sociales las cosas se extiendan como se extienden, pues se llega a convertir en un fuego incontenible. Y claro, y nosotros también nos lo tenemos que hacer ver, porque es que, digamos, que podemos dar credibilidad a lo que no tenemos que dar credibilidad, ¿no? Y podemos confundir lo que es la humildad, pues con el complejo. No es lo mismo ser humilde para reconocer los problemas que partir de una actitud acomplejada. No es lo mismo, ¿no? Acordémonos de Jesús, que cuando es interrogado por Pilato y un soldado, ¿no?, pues le agrede, le dice: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, y si no, ¿por qué me pegas? También esa frase de Jesús creo que la hemos olvidado, ¿no?, a la hora de defender, ¿no?, de defender la verdad. Bien, pues esto es lo que ha ocurrido, señores. De esto cuando vimos hace 3 años los telediarios de cómo ardían las iglesias, esas 120 iglesias que fueron quemadas, vimos un auténtico escandalazo, y en este momento, cuando todo ha quedado en nada, alguno de ustedes han visto en los grandes medios de comunicación pues que cómo ahora queda patente, ¿no? Queda patente que todo aquello fue una gran calumnia, un gran montaje. ¿Cómo es posible, ¿no?, que aquello se extendiese de aquella manera sin base documental objetiva alguna?
Ahora dicen que si habían pasado pues unos detectores, ¿no? Unas máquinas de esas que examinan el subsuelo y que si habían confundido los cadáveres con raíces de árboles y no sé, bueno, una cosa increíble. Esa es la primera noticia, que creo que conviene subrayar. La segunda noticia internacional, lo que este fin de semana se ha destapado en Siria. También en este programa hicimos referencia a que la caída de Al-Assad pues, ponía a Siria en una situación verdaderamente delicada, a Medio Oriente en una situación delicada, porque Al-Assad, pues bueno, pues claro que es un dictador como todo, como en todas las naciones, ¿no? De Medio Oriente, pues han sido dictaduras, ¿no? Como lo fue de Saddam Hussein, etcétera, pero Al-Assad era una dictadura bajo la cual los cristianos eran respetados, ¿no? O sea, se permitía la libertad de culto. O sea, era una dictadura que permitía que los cristianos mantuviesen sus tradiciones y no fuesen discriminados por ser cristianos. De repente, pues, aprovechando, ¿no? Pues la debilidad de Rusia en la guerra con Ucrania, aprovechando la situación de la guerra en Gaza, Israel mueve sus tentáculos junto con Turquía, y entonces allí de la noche a la mañana cae el gobierno de Al-Assad, y quien llega al poder es ni más ni menos un tal al-Yulani, que de repente estaba en las listas de búsqueda y captura de Occidente, pues porque había sido un máximo responsable yihadista, y de él hay documentadas incluso decapitaciones realizadas por él, y ahora de repente él pasa a ser el presidente de Siria, y Occidente increíblemente le abrió la puerta y le dio una oportunidad, diciendo, bueno, pues que había tenido un pasado sí oscuro, pero que sus palabras eran esperanzadoras, que se iba a respetar las minorías, y bueno, e increíblemente, ¿no? Parece que Occidente se creyó ese discurso. Y ahora pues hemos ido viendo poco a poco cómo aquello no era más que un maquillaje para que Occidente no pudiese blanquear esa increíble aceptación, ¿no? De un yihadista para dirigir una nación como Siria, y para justificar pues el que Al-Assad hubiese sido derrocado. Y ahora este fin de semana se ha producido una masacre de más de 1000 personas, que además corren vídeos por las redes que son terroríficos, más de 1000 personas masacradas, y pueden ser bastantes más, según se anuncia. Y entre todas esas personas masacradas, los cristianos especialmente tienen una parte muy importante. Muchos de ellos están huyendo hacia la base rusa, que ahí se mantiene una base rusa en territorio sirio, para intentar salvar el pellejo. Bueno, también creo que aquí hay que recordar que el ministro español Álvarez hace poco se encontró con este yihadista al-Yulani y le anunció de que esto iba bien y que Occidente iba a levantar las sanciones contra Siria. Increíble, increíble. Y la tercera noticia, que también está pasando desapercibida, es lo que acontece en Cisjordania. Cisjordania, pues es una de las dos regiones, ¿no? Que conforman pues el Estado de Palestina. Una de ellas es la Franja de Gaza y otra es la llamada Cisjordania. Bueno, Cisjordania no está gobernada por Hamás, sino está gobernada pues por la autoridad palestina, porque digamos los palestinos entre ellos no tienen unidad, y existe esa especie de duplicidad de gobierno, ¿no? En Gaza gobierna Hamás, mientras que en Cisjordania él está llamada la autoridad palestina. Bueno, pues en el momento en el que Israel hace ya pues unas 7 semanas, ¿no? Comenzó la tregua en Gaza y se hizo un alto el fuego que, gracias a Dios, parece que sigue adelante con el intercambio de rehenes, etcétera. Algo que ha acontecido que es increíble cómo se ha ocultado los medios de comunicación, es que en ese momento el gobierno de Netanyahu comenzó un ataque en Cisjordania, una vez que había hecho la tregua en Gaza. Y en Cisjordania, en estas 7 semanas, se está llevando a cabo pues un auténtico ataque a los campos de refugiados, desplazando a muchos de sus habitantes
No había habido un desplazamiento como este de refugiados, pues desde la Guerra de los 6 días de 1967 se han desplazado unos 40.000 palestinos que están en esos campos de refugiados de Cisjordania. Y hay que decir que esto no tiene nada que ver con Gaza ni con Hamás, que está gobernado por la Autoridad Palestina. Y es increíble, ¿no? Pues que Cisjordania, que está considerado como un territorio ocupado por el derecho internacional, por Naciones Unidas, por el Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Pues, sin embargo, pueda ser impunemente y ante el silencio internacional, pues invadido de esta manera y se pueden estar produciendo destrucciones de casas y desplazamientos de la población de esta manera. El patriarcado de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa y las comunidades católicas y cristianas, no solo católicas, también cristianas de Medio Oriente, levantan su voz, pero en Occidente no hay eco, no hay altavoz que se haga eco de ellas. Bueno, estas son las noticias así que quería compartir con vosotros. Y antes de compartir pues una experiencia que he vivido esta semana que creo que es hermosa y es pues una maravilla que el Señor me haya permitido verla y quisiera compartirla con vosotros, vamos a poner este momento de descanso musical de oración. ¿Quién será la mujer? Precisamente hemos hablado de esa dignidad de la mujer, de su maternidad. Pues bien, la mujer que ha tenido mayor dignidad en toda la historia, sin duda alguna, es María, y ha sido su maternidad, precisamente, ¿no?, la que la ha dignificado por encima de todos los personajes de la historia. ¿Quién será la mujer? Escuchamos esta canción. María es la mujer. Ella es la que verdaderamente nos ha enseñado a dignificar ese genio femenino que Dios ha otorgado, pero además a hacernos entender que ella es esposa y que ella es madre. Y que por lo tanto la dignidad de la mujer está ligada a esa vocación esponsal y a esa vocación a la maternidad. Seguimos en esta edición de Sexto Continente y quiero compartiros una de esas cosas bellas que también forman parte de la vida de un obispo, y es lo siguiente. Bueno, pues recientemente tuve un encuentro con los sacerdotes más ancianos de la diócesis. Pasamos una mañana juntos y la verdad es que fue precioso lo que pudimos compartir. Estuvimos 2 horas y media ahí hablando, y entre ellos había sacerdotes, bueno, el mayor de ellos de 98 años, muchos, la mayoría eran nonagenarios, también había algunos con 80 y bastantes años, y entonces, bueno, fue un encontrarnos para hacer pues un compartir la situación en la que estamos, ¿no? Que cómo vivimos la vida en este momento, qué lectura haces de tu vida. Muchos de estos sacerdotes están en la casa sacerdotal, donde hay muchos sacerdotes ancianos que son allí cuidados, pero otros también están en sus hogares, algunos de los cuales pudieron venir y estar también presencialmente ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos iban hablando y yo tomaba notas, y la verdad es que quiero compartirlo con vosotros, porque me parece que a veces cuando ves el testimonio de los mayores dices, madre mía, qué cosas están diciendo aquí, ¿eh? Entonces, voy a ir desgranando las cosas que escuché, ¿eh? Uno de ellos decía, bueno, pues que él estaba feliz, ¿no?, de estar en la casa sacerdotal, y que después de una vida, ¿no?, pues una vida muy intensa, apostólica, pastoral, que en este momento de su vida entendía que tenía que descubrir las nuevas claves, ¿no? Y entonces decía que había descubierto 4 claves en la situación actual en la que estaba. La primera, dijo él, la paciencia. Dice, en este momento me doy cuenta de que Dios está trabajando en mí la paciencia. Y decía, porque cuando se te caen cosas al suelo y no puedes agacharte para recogerlas, de algo tan trivial como eso, tan trivial, te das cuenta de lo que es la precariedad de tu vida, ¿no? Entonces dice uno,
¿No será que Dios quiere que trabaje mi paciencia? Pues si esto está caído al suelo y yo no puedo levantarlo hasta que alguien pase por aquí, pues Dios trabaja mi paciencia. La segunda clave, dijo él, la soledad. Y entonces dijo, claro, llega un momento en que ya nadie te visita, porque todas las personas que habías conocido van falleciendo, o ya no tienen capacidad de salir de casa. Entonces llega un momento en el que ya nadie te visita, ¿no? Pero decía él, pero me he dado cuenta que Dios me ayuda a vivir este momento, a que esta soledad sea habitada, y me permite no tenerle miedo a la soledad, ¿no? Sino vivir en paz en ella. La tercera clave, ¿eh? La de la humildad, porque decía, claro, tu cuerpo tienes que ponerlo en manos de otros. Claro, sentido del pudor tienes que superarlo. Te ponen el pañal, te quitan el pañal, el sentido de... Bueno, pues me doy cuenta que Dios me ayuda a crecer en humildad, en ponerme en manos de... Y la cuarta clave, o sea, recuerdo que la primera dijo la paciencia, la segunda la soledad, la tercera la humildad y la cuarta fue la oración. Y dijo él, nunca había rezado tanto. Paso noches enteras que a veces no puedo dormir orando, y me doy cuenta que en este momento mi vida se ha convertido en una gran oración. Mi vida es oración, es una intercesión por todo el mundo, ¿no? Pues fijaros, esto es lo que nos dijo uno de estos sacerdotes. También don Vittorio Oliver, que es pues, uno de los obispos eméritos de nuestra diócesis, que tiene 95 años, también él nos compartió su testimonio. Y entonces él nos dijo que en este momento de su vida medita mucho sobre ese pasaje evangélico de si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que se da cuenta que ese texto está dicho especialmente para los ancianos, para alguien como él, un obispo emérito de 95 años. Sí, ese texto está dicho para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es ese hacerse como niños, no? Pues él subrayó, a ver, la fuerza de un niño, ¿cuál es la fuerza de un niño? Su padre. Es que papá, la fuerza de un niño es su padre, ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo eso de si no os hacéis como niños, ¿a qué se estaba refiriendo? A que Dios Padre sea nuestra fuerza. Y en medio de esa situación de debilidad que tiene un niño y un anciano se da cuenta que está siendo sostenido por su padre, ¿no? Los niños son dependientes. Los niños confiesan su debilidad sin ninguna humillación. Un niño sabe que necesita completamente de papá y de mamá, y eso para él no es humillante, es así, ¿eh? Bueno, pues decía don Vittorio, bueno, pues así tenemos que ser nosotros, saber que somos dependientes, que necesitamos ayuda para cualquier cosa, que esta es nuestra debilidad, y además es que esto no es sin ninguna humillación. O sea, es el momento de volver a experimentar, como cuando éramos niños, que Dios es mi padre y que la fuerza de un niño es su padre. Bueno, pues una reflexión, ¿no? Una reflexión. Además la concluía don Vittorio diciendo que los niños, lo propio de los niños es que un niño tiene toda la esperanza, ¿no? Toda la confianza y toda la esperanza. Bueno, pues así estamos nosotros, ¿no? A tener toda la confianza en Dios Padre y en el momento de esa vejez a redescubrir a Jesucristo como nuestra esperanza. Otro sacerdote, ¿no? Pues daba su testimonio diciendo: ha cambiado mi mirada, ¿no? Desde mi jubilación. Ha cambiado mi mirada. Pues antes, pues cuando ejercía el ministerio sacerdotal, ¿no? Pues digamos en las parroquias, cuando de una manera activa, ¿no? Pues antes pensaba, escribía, leía, hacía lo que fuere, siempre pensando en los demás, ¿no? Siempre pensando en los demás. Y decía, y ahora vivo
una gran oportunidad para no estar siempre haciendo las cosas, actuando delante de los demás, sino para centrarme en mi propia vida, en mi vida espiritual, para saber que las cosas no las hago actuando ante los demás, sino que las hago ante mi propia conciencia, las hago ante Dios. ¿Eh? Y nos compartió este sacerdote que la jubilación le costó mucho, pero que ha sido una gran oportunidad para reciclarse, acogiendo él mismo todo lo que ha ido predicando a los demás durante la vida. Porque claro, a veces nos puede ocurrir eso, ¿no? A los sacerdotes, que somos predicadores, y dice uno, a ver, que necesito pararme para acoger yo mismo lo que estoy predicando, ¿no? Entonces decía, bueno, pues esto ha sido una oportunidad para reciclarme y para entender que tengo la oportunidad de centrarme en mí mismo, en la recepción de ese mensaje que yo he predicado. Pues ahí es nada, ¿eh? Otro sacerdote nos compartió. Yo allí fui tomando nota, como podéis ver, ¿eh? Otro sacerdote dijo, soy millonario del tiempo. Soy millonario del tiempo, ¿eh? Y soy consciente de que es el momento de dárselo a él, como antes no se lo daba, ¿eh? Ser millonario del tiempo, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a sobrar tiempo? O sea, pues claro, estoy en este momento, todo el tiempo es para mí, y ahora ¿qué hago con este tiempo? Se lo tengo que dar a Dios. Igual antes hice cosas para Dios, pero no estuve con Él suficientemente, ¿no? Y ahora ha llegado el tiempo, esta es una gran oportunidad, ahora que soy millonario del tiempo, de estar con Él. No solo hacer cosas por Él, sino de estar con Él. Pienso mucho en la misión que Dios me pide en este momento desde mi carro de ruedas. Mi corazón continúa en la parroquia en la que estuve, pero al mismo tiempo también está aquí, en este momento, en esta silla de ruedas, ¿no? Otro sacerdote compartió, acepto mi vida en lo que Dios quiere en este momento, acepto su voluntad y no la mía. Y me parece que esto es la clave, ¿no? Lo que me toca a mí hacer ahora, que es hágase, pronunciar el hágase, ¿eh? Y pronunciarlo decididamente. Otro sacerdote, con absoluta sinceridad, pues también nos compartió y nos dijo, a mí me acompleja un tanto hablar después de vosotros, ¿no? Porque yo me encuentro frío, como de costumbre, ¿no? Y sé que tengo que salir de mí mismo, pero me cuesta, y le pido a Dios ánimo y fuerza para perseverar. Y a mí la verdad es que me emocionó mucho, ¿no? Escuchar a este sacerdote que decía, después de veros a vosotros hablar de esta manera, me doy cuenta de que, bueno, que me acompleja hablar, pero esta es la verdad de mi vida. La verdad de mi vida es que vivo mis noches oscuras, que me siento frío interiormente y le pido a Dios ánimo y fuerza para perseverar. Me pareció una manifestación tan sincera, y además me dejó patente, ¿no?, que allí se estaba hablando a corazón abierto, ¿no? Y no cada uno diciendo lo que tocaba decir, ¿no? Otro sacerdote dijo, no, pues mi feligresa, porque claro, le ha tenido muchos feligreses, ¿no?, a lo largo de su vida, en destinos distintos, los fieles que se le han encomendado, etcétera, ¿no? Y entonces nos dijo, bueno, mi feligresa es mi hermana, que ya ha cumplido 100 años, ¿no?, y vive con él, entonces yo cuido ahora de mi feligresa, que es mi hermana, ¿eh?, que tiene más de 100 años, y yo le doy la comunión todos los días. Pues ahora todos los fieles que yo he tenido a lo largo de mi vida están como simbolizados en mi hermana, a la cual cuido y le doy el sacramento de la Eucaristía diariamente, ¿no? Otro nos compartió, he estado toda mi vida donde Dios ha querido que esté, y ahora sigue siendo así. Sé que estoy aquí porque es donde Dios quiere que esté, ¿no?, en esta casa sacerdotal. He sido el cura más feliz, del mundo, a pesar de contradicciones y de persecuciones, ¿no?
y este sacerdote compartió algo que me pareció muy bello, ¿no? Dijo: he tenido un ángel de la guarda, un compañero sacerdote, ¿no?, que se han ayudado mutuamente entre los dos. Ha sido un ángel de la guarda con el que me he confesado semanalmente. Nos hemos confesado semanalmente el uno con el otro. Semanalmente nos juntábamos y uno se confesaba y luego se confesaba el otro, se ayudaban, se estimulaban. Éramos un ángel de la guarda el uno para el otro. También fue un testimonio de lo que es la fraternidad, ¿no? La fraternidad sacerdotal. Bueno, y otro nos decía: lo pasé muy mal cuando fui ordenado en 1965, ¿eh? Y todos mis compañeros de curso, posteriormente, en aquellos años de la crisis posconciliar, todos se secularizaron, ¿eh? Y quedé yo solo en el curso. Quedé yo solo en el curso. Y fue para mí como una prueba en aquel momento de decir: pero bueno, ¿yo qué voy a ser yo aquí el último mohicano? ¿Esto cómo es esto, no? Pero Dios le dio el don de la perseverancia. Le dio el don de la perseverancia, ¿no? Viendo cómo todo el mundo abandonaba, y entonces es como ese pasaje evangélico, ¿no? ¿También vosotros queréis marcharos? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Eh? Y entonces ahí quedó, ¿no? Y también nos habló, pues, don David, que es el sacerdote mayor de la diócesis, que tiene 98 años. ¿Eh? Y nos dijo: por voluntad de Dios, pues soy el cura mayor de la diócesis, ¿no? Y nos dijo algo que a mí me llamó la atención. Yo cada semana aplico una misa por los compañeros sacerdotes fallecidos, por todos los compañeros sacerdotes que han ido falleciendo. Pues tú verás, pues es que si él es el mayor, pues tú imagínate todos los que él ha conocido que han ido falleciendo. Yo semanalmente ofrezco una misa por los sacerdotes fallecidos, otra por mis obispos difuntos, todos los obispos que él ha tenido que ya han fallecido, y otra misa ofrece también, dice, por todos los fieles que él ha tenido difunto, que ahora están difuntos, ¿no? Vamos, me pareció eso potente. ¿Yo qué hago ahora? Ofrecer la Eucaristía por los compañeros sacerdotes que han fallecido, por los que fueron mis obispos, que ahora ya están difuntos, y por todos mis fieles que ahora ya están, ¿no?, pues en la presencia de Dios. Bueno, y entre ellos también hubo testimonios de cómo había sido su vida, de qué es lo que recordaban especialmente de su vida, ¿no? Y la verdad es que, pues recuerdo que, por ejemplo, uno decía como un obispo le encomendó la evangelización de un barrio nuevo y cómo arrancó una parroquia de la nada, comenzando la celebración de la Eucaristía los domingos en las aulas de un colegio. Otro nos compartió cómo estuvo 30 años, ¿no?, pues en una comunidad de recuperación de drogadictos. También el obispo le encomendó, pues, luchar en los barrios contra la droga. Otro nos decía cómo, llegado a este momento de su vida, pues se percataba de que muchas páginas del libro de la vida, del libro de su vida, no las había escrito él, ¿eh? Muchas páginas del libro de mi vida no las he escrito yo. O sea, yo me doy cuenta que Dios me ha ido llevando, y la historia de mi vida la ha hecho él. Bueno, os aseguro que pues también en la vida de un obispo pues hay muchos momentos en los que uno ve muchas cosas bellas, y uno suele pensar, y esto lo pienso con frecuencia: qué pena que esto no lo vea todo el mundo. Qué pena que este testimoniazo no lo vea todo el mundo. Y claro, la gente está fijándose en cualquier página negra, página oscura. Si no existe, nos la inventamos, ¿no? Y si existe, pues la enfatizamos al máximo, intentando difuminar, deformar lo que es la vida real de la Iglesia, ¿no? Yo con mucha frecuencia en la vida, ¿no?, en el ministerio episcopal, suelo pensar: qué pena que esto no lo vea todo el mundo. Bueno, pues yo creo que existe también la posibilidad de hacer esto que yo acabo de hacer, que es difundir los testimonios. Hay testimonios tan bellos en los que se vive tan en autenticidad
lo que es el testimonio de dar la vida, de dar la vida y darnos cuenta de que la vida es para darla, es para darla, y que la ancianidad no es para ocultarla, no es para ocultarla. Yo creo que uno de los signos de la enfermedad espiritual que tiene Occidente es ver cómo oculta a sus ancianos, los oculta, porque no sabe dar una esperanza, no sabe dar una respuesta de esperanza ante lo que es la fugacidad de la vida, no sabe hacerlo. Le parece que la dignidad de la vida, ¿no?, pues estriba en esos momentos fugaces de éxito, en esa plenitud física, y entonces fuera de esos parámetros no sabe qué hacer. Parece que la vida se convierte en algo que tiene que ser ocultado, ¿no? Mientras que algunos pues están mostrando pues esa plenitud física que es totalmente pasajera. Bueno, pues creo que un signo de salud espiritual es que seamos capaces de recibir de nuestros mayores su testimonio de fidelidad y perseverancia. Ante un anciano que se ha mantenido toda su vida perseverante en su camino, yo creo que uno tiene que decir: Señor, este ha sido perseverante, dame la gracia de la perseverancia final. Tenemos que pedir la gracia de la perseverancia, ¿no? Cada vez que vemos a un anciano que mira la historia de su vida gozosamente, que le da gracias a Dios y que es capaz de decir: Señor, aquí me tienes para hacer tu voluntad. Yo sé que mientras que estoy aquí tengo una misión, y principalmente es una misión intercesora, y también es una misión de reflejar la luz de Dios para los que quieran ver. Porque todo testimonio de fidelidad refleja la luz de Dios para aquellos, ¿no?, que están buscando signos de esperanza. Bueno, vamos a también tener nuestro momento de compartir con vosotros algunas de las preguntas que habéis formulado. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días. Muy buenos días, don José Ignacio. Pues sí, Ruth nos escribe desde Jerez diciendo: en uno de los últimos programas usted hizo una reseña de un artículo publicado en Naciprensa que tenía el título de Los riesgos de psicologizar la crianza de los hijos. Me pareció muy interesante escuchar que si malo es resistirse a acudir a una terapia psicológica cuando se necesita, también es mala la tendencia a psicologizar en exceso la educación de los hijos, recurriendo a las terapias psicológicas sin verdadera necesidad y olvidando la importancia de la educación moral. Pues bien, estando totalmente de acuerdo con usted, me planteo la pregunta de ¿por qué debiéramos de optar en caso de duda? Ante la duda de la necesidad, ¿es mejor acudir a un psicólogo o mejor prescindir de ello? Bueno, interesante la pregunta que hace Ruth, a propósito de ese artículo que yo comenté. Era un artículo publicado en AC Prensa, los riesgos de psicologizar la crianza de los hijos. Vamos a ver, creo que la tesis del artículo estaba clara, No podemos descansar, o sea, pensar que la clave de la educación es meramente psicológica. Es que la educación moral es muy importante. Es que la educación espiritual, religiosa, es muy importante. No se puede meramente descansar, ¿no?, en el cuidado psicológico, emocional. Es que aparte de lo emocional también está lo moral. Es que todas las dimensiones tienen que ser equilibradas, ¿no? Bueno, pero bueno, la pregunta de Ruth, en caso de que haya una duda de si un niño o unos hijos pues necesitan una ayuda psicológica, de una terapia, o no sé si esto pueda ser necesario o no puede ser necesario. A ver, yo creo que la clave está en a qué profesional se acude. No si se acude o no se acude, porque un buen profesional de psicología es aquel que debe de tener la prontitud para decir: a ver, este niño no necesita una terapia. O sea, un buen profesional es aquel que
que cuando pues quizás en la duda de si necesita o no necesita un niño una terapia psicológica, si se le envía a él tiene que tener la prontitud para decir, bueno, pues con esta pequeña ayuda, con estas pequeñas orientaciones que yo les he podido dar, es suficiente, sin que nos metamos en terapias cuando no son necesarias, ¿no? En el tema de la psicología, de las terapias, es importantísimo, pues acertar con los profesionales adecuados. Es importantísimo dar con profesionales que tengan una visión antropológica, pues que sea compatible con el humanismo cristiano. Es importantísimo, ¿eh? Entonces, yo creo que cuando hay duda, la duda principal no es si sí lo llevo al psicólogo o no lo llevo, sino a quién. ¿A quién? Porque si le llevo, digamos, pues a unos psicólogos que tienen la sensibilidad adecuada, etcétera, no va a pasar nada por el hecho de que igual el niño no lo necesite y reciba unos buenos consejos y bueno, y sencillamente seguimos adelante con nuestro camino, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene que formar parte de nuestra cultura el saber discernir dónde hay profesionales que su visión está conjugada con el humanismo y con la antropología cristiana. Y si no tengo conocidos que me puedan orientar por aquí, ¿a dónde voy? Pues a los centros de orientación familiar de las diócesis, porque en los centros de orientación familiar de las diócesis suelen tener noticia pues de psicólogos, de terapeutas a los que derivar, de los cuales tienen noticia y con los que a veces incluso se trabaja conjuntamente o lo que fuera, ¿eh? Cada centro de orientación familiar se suele organizar de una manera distinta, pero ante la duda, yo diría, se consulta y se discierne pues preguntando en los centros de orientación familiar. Si es que en la parroquia, pues el párroco no tiene, pues no ha llegado a conocer, a discernir dónde existe pues algún psicólogo terapeuta que sea confluyente, ¿no?, con nuestra visión cristiana. Adelante con la siguiente pregunta. Nos escribe Marina desde las Islas Filipinas. Un saludo desde Filipinas y permítame agradecerle ese esfuerzo de evangelización del sexto continente en el cual me encuentro. Escuché con atención la pregunta que le dirigió una abuela de la República Dominicana preocupada por las dudas de su nieto sobre si el Concilio Vaticano II se mantuvo fiel a la tradición de la Iglesia. Su contestación me pareció muy convincente, pero me surge la siguiente duda. ¿No es cierto acaso que la tradición católica había afirmado que fuera de la Iglesia católica no hay salvación? ¿Cómo se compagina esa expresión con la doctrina del Concilio Vaticano II? Le agradeceré mucho su orientación, le encomiendo en mi oración. Bueno, vamos a ver. Esa afirmación extra ecclesia nulla salus, o sea, fuera de la Iglesia católica no hay salvación, la Iglesia en su magisterio no la ha interpretado en el sentido jurídico de la palabra, como diciendo que hay que pertenecer canónicamente, ¿no?, canónicamente a la Iglesia necesariamente para poder recibir la salvación, sino que la Iglesia ha interpretado que uno puede tener una pertenencia a la Iglesia en cuanto a un voto interior, a un deseo interior, explícito o incluso implícito, ¿eh? Vamos a ver, imaginémonos que una persona tiene el deseo en su conciencia de pertenecer, ¿no?, a la familia, a aquellos que siguen y buscan al verdadero Dios. Quiere buscar, pues, aquellos sinceramente en su conciencia, el lugar, pues, que más le ayude a conocer al verdadero Dios. Y en su conciencia él todavía no ha conocido a la Iglesia católica, ¿no?, en la cual está depositada esa revelación de Dios. Pero él tiene el voto, el deseo interior de buscar a Dios y de intentar buscar cuál es la comunidad de creyentes que más le pueden ayudar a buscar a Dios. Él tiene como una especie de voto interior, de búsqueda interior. Bueno, pues en la tradición católica se entiende que esta persona está dentro de esa visión amplia de lo que es la Iglesia. La Iglesia
no está únicamente formada por quienes canónicamente pertenecen a ella, sino también por todos los hombres de buena voluntad que tienen también un bautismo de deseo. Un bautismo de deseo. Bueno, de hecho, recientemente conocía yo algo que hay cosas que descubres y que son importantes y que son luces, ¿no? Y es que el Papa Pío XII, antes del Concilio Vaticano II, pues hizo un decreto contra un sacerdote jesuita, el cual sacerdote jesuita defendía que para poder recibir la salvación, uno necesariamente tenía que estar físicamente bautizado, canónicamente tenía que pertenecer a la Iglesia Católica. De lo contrario, no podría recibir la salvación. Este sacerdote jesuita, como digo, allí por los años 50, defendió esto y el Papa Pío XII condenó esa afirmación antes del Concilio Vaticano II. Fue una carta, he dicho 1950, no, una carta publicada el 29 de junio de 1943. Papa Pío XII condenó esa afirmación de ese sacerdote jesuita diciendo que tal cosa no cabía decir y que existía también la posibilidad de que alguien tuviese un voto interior explícito o implícito, ¿no? de búsqueda de la verdad sin haber conocido la Iglesia Católica. Bueno, pues yo creo que con eso está todo dicho. También incluso está el caso histórico de que San Agustín, con la crisis del montanismo, que el montanismo fue pues una herejía que allí existió en aquel momento, San Agustín afirmó la validez del sacramento del bautismo, que habían podido recibir los que estaban en el montanismo, es decir, que cuando volvían al seno de la Iglesia Católica, San Agustín entendió que no había que volver a bautizarles, porque ese bautismo había sido válido aunque no hubiese tenido lugar en el seno de la Iglesia Católica. O sea, estaba San Agustín, a la hora de hacer eso, se estaba adelantando claramente a lo que después en el Concilio Vaticano II se ha explicitado de una manera más clara, ¿no? Y es que existen elementos, ¿no? Elementos de verdad, de esa verdad revelada, que están también presentes en otras comunidades, aunque la plenitud de los medios de revelación, la plenitud de esos medios están en la Iglesia Católica, pero algunos de esos elementos están también presentes en otras comunidades cristianas y la Iglesia Católica reconoce su valor, de manera que cuando alguien viene a la Iglesia Católica no le pide volver a bautizarse, sino que le reconoce el valor de ese bautismo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.